Muy bien, ahora sí, gracias por la presencia, bienvenidos. Hoy vamos a iniciar entonces esta unidad 5 que lleva como título La filología latina medieval. Esta unidad se divide en varios temas y el tema de hoy, la filología latina medieval, vamos a dividir a su vez en 4 subtemas. Vamos a ver las características de la filología medieval, los instrumentos gramaticales de la Edad Media, así también las escuelas y métodos medievales. Y por último, veremos algunos representantes de la filología y del humanismo medieval. Y ver después entonces la relación que todo esto guarda con la transmisión de las obras filosóficas de los antiguos griegos y también el aporte de los romanos a la filosofía. Recordemos en ese sentido qué es la filología. Aquí yo les había compartido justamente en la primera clase unas definiciones de la filología y que podía ser entendida como una ciencia que tiene entonces como su objeto el conocimiento de las civilizaciones, de la cultura, mediante los documentos escritos conservados, es decir, mediante el estudio de los documentos. Conocer a las culturas antiguas a través de los documentos escritos conservados. Dicho sea de paso, el concepto de filología también ha ido mutando con el tiempo, pero hoy en día apuntamos hacia lo que es una ciencia. También podemos decir que es la fijación o estudio crítico de los textos y de su transmisión, realizando comparaciones sistemáticas de los manuscritos, ediciones que se han realizado sobre una obra a través de la historia. Y por último, también puede verse como un estudio de una lengua fundamentado en el análisis crítico de los textos escritos en esa lengua. Entonces, cuando nosotros decimos filología medieval latina, lo que vamos a ver entonces es de qué modo durante la Edad Media se han realizado entonces estudios filológicos de las obras del latín y también en cierto sentido cómo el griego, ¿no?, se ha transmitido a través de las obras escritas en griego, cómo se transmitieron a través del latín. Quiero recurrir justamente a un filólogo, Friedrich August Wolff, justamente un filólogo y helenista alemán, que definió a la filología como un estudio ciertamente complejo y amplio, porque dice que es un estudio de todo lo necesario o de cuánto es necesario para conocer la recta, la correcta, la debida interpretación de un texto literario. Es decir, la filología lo que apunta es entonces la correcta interpretación de un texto literario, entender su origen, sus cambios, su evolución, ¿no? Y para el efecto, dice Wolff, y como aparece en nuestra diapositiva, el filólogo hace un estudio muy amplio que abarca las costumbres de la época, las ideas, los mitos, tiene en cuenta la geografía, los sistemas filosóficos que están implicados en la producción de esa obra, ciertas particularidades gramaticales que están presentes allí, las evoluciones, los cambios que se dan, por ejemplo, en el léxico de un idioma, de una lengua, incluso la vida social y política, y sin desconocer las particularidades del escritor. Es decir, un estudio filológico ciertamente desea una recta interpretación de un texto literario, pero para el efecto debe considerar un montón o un conjunto de situaciones, de condiciones, un conjunto de factores
autores de la época, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué estudios filológicos se han realizado durante la Edad Media? Y como la Edad Media, ciertamente el griego, digamos, eh, el griego continuó siendo usado. Recordemos también en ese sentido que el idioma oficial era el latín y el latín era el idioma utilizado para la realización de diversos estudios y para la escritura misma de los documentos y libros de la época. Veamos entonces en primer lugar qué características generales encontramos en esta filología medieval. La primera característica que encontramos en Herrero, que es un libro, un fragmento que les compartí, es que en líneas generales se habla de una escasa producción estrictamente filológica en la Edad Media. En primer lugar, tenemos entonces que los estudios filológicos apuntaron por sobre todas las cosas a la conservación de los textos clásicos y a la copia de los manuscritos. Es decir, en líneas generales, más que una producción auténtica y renovada durante esos 10 siglos, ciertamente hubo cambios más adelante, pero en los primeros siglos de la Edad Media, por sobre todas las cosas, lo que se buscaba era preservar esos textos clásicos, tanto griegos como, como latinos. Por ejemplo, ahí podríamos citar las obras de Homero, las obras de Heródoto, de Platón, por ejemplo, también las obras de Sófocles, Esquilo, Safo, Aristóteles, Eurípides, entre otros, ¿no? Y en el caso de las obras clásicas de los romanos, como Cicerón, como Séneca, como Horacio, Tácito, Quintiliano, por ejemplo, por sobre todas las cosas apuntaba hacia, hacia ese era el interés principal, entonces, de los eh, estudios filológicos. Así también en esta Edad Media encontramos un reagrupamiento del conocimiento hasta ese momento transmitidos. Y esto este reagrupamiento, este compendio, podríamos decir, dio origen a las enciclopedias, como por ejemplo las etimologías de San Isidoro de Sevilla en el siglo VII. También tenemos de Rerum Naturis, de la naturaleza de las cosas, de Rabano Mauro, por ejemplo, en el siglo IX. Tenemos la obra Speculum de Vicente de Beauvais, en el siglo XIII ya. Todo esto nos hace indicar que la autoridad y la ciencia antigua seguía en vigencia entonces en la Edad Media. Interesante ciertamente ver que nosotros cuando hablamos de enciclopedia, por lo general relacionamos con las obras de Diderot, de Allenberg, en el contexto de la Ilustración, pero ciertamente ya hay inicios interesantes a lo largo de la Edad Media, que veremos más adelante justamente. Otra de las características de los estudios filológicos o de la filología medieval es que había una tendencia al anonimato y también al plagio. Aparecían, por ejemplo, comentarios, glosas, comentarios al margen, que eran por lo general anónimos y presentaban obras ajenas como propias. En ese sentido, debemos recordar también que esa costumbre de realizar una citación precisa, correcta, de las obras ajenas es una costumbre más reciente, ¿no? Entonces, inclusive en estas obras encontramos de repente citas falsas, es decir, inventaban de repente una determinada cita o hacían alusión a un autor atribuyéndole una cita que no era tal y cosas por el estilo. Entonces,
Hasta aquí tenemos tres características de las obras, digamos, que se acercaban a la filología durante la Edad Media. Apuntar a la conservación de los textos clásicos y la copia de manuscritos para su transmisión. Recordemos que en aquel entonces, hasta el siglo XV, no había aparecido la imprenta. Era sumamente trabajoso tener un libro y costoso, dicho sea de paso. El reagrupamiento del conocimiento y el surgimiento de las enciclopedias y compendios, y también una tendencia al anonimato y al plagio. Sobre San Isidoro volveremos más tarde para conocer un poquito más sobre su obra. La cuarta y última característica de la filología medieval es que el interés por la cultura clásica se toma más bien como una herramienta, como un instrumento para las necesidades pedagógicas de la época. Entiéndase que por sobre todas las cosas lo que se buscaba no era un disfrute de las obras clásicas, sino más bien ver qué se podía extraer de repente de dichas obras. Por eso es que la validez de estas obras clásicas que cité hace rato de los griegos y de los romanos, más bien eran tenidos como maestros o ejemplos de artes liberales o de repente modelos de forma para la instrucción literaria también del clero. En ese sentido, debemos recordar que las artes liberales eran un conjunto de saberes conocido como trivium y quadrivium. Ahora, estas obras clásicas, entonces, el estudio de estas obras clásicas se veían como una herramienta, puesto que se consideraba que era importante para la interpretación de las sagradas escrituras. San Agustín, Agustín de Hipona, justamente uno de los padres de la iglesia, había dicho que esos estudios profanos son indispensables para adquirir la ciencia de las cosas divinas. Es como que había una especie de cierta resistencia a leer, a estudiar obras, llamémosle mundanas, ¿verdad? Obras mundanas. Y, y bueno, lo hacían, pero decían que por sobre todas las cosas lo estaban haciendo por una cuestión, digamos, de interés mayor. En este caso era la instrucción del clero, la interpretación de las sagradas escrituras. Entonces, estas son las cuatro características de repente de la filología medieval. Ahora, esta es una situación que ha ido cambiando de repente con el transcurrir de los siglos. Si tomamos, por ejemplo, el periodo carolingio, siglo IX, el siglo IX, hay una especie de renacimiento carolingio, esto habíamos visto en Historia de la Civilización. El propio Carlomagno lleva el imperio carolingio hasta mediados del siglo IX, y posteriormente continúa esto ciertamente, pero por sobre todas las cosas, durante su mandato hubo una promoción de los estudios de la gramática y de la métrica. En esa época hubo análisis de autores clásicos, así también compilación de antologías de escritores paganos y cristianos. Hubo digamos, un avance interesante en materia de estudios filológicos. Ahora, en el siglo X las cosas cambian. El siglo X es justamente el siglo del inicio del feudalismo en Europa, una época caracterizada por una inestabilidad. Se producen nuevamente las llamadas invasiones bárbaras, ¿no? Que ya se había producido con anterioridad, pero en el siglo X comienzan a aparecer otra vez. Y esta es una época que se conoce por sobre todas las cosas de pobreza intelectual. Incluso autores se refieren a este siglo como siglo de las tinieblas o siglo de plomo. Bueno, esto en líneas generales, claro está, ¿no? Ahora,
Entre los siglos XI y XII se produce nuevamente un resurgimiento de la literatura latina que incluso se compara con el Renacimiento carolingio. Y esto también habíamos visto así brevemente en Historia de la Civilización y habíamos hablado de ese renacimiento del siglo XII. Ahora, los dos últimos siglos plenamente medievales, puesto que el siglo XV ya es una transición entre la época medieval y la época moderna, siglos XIII y XIV, encontramos una menor contribución e interés en la filología latina. Por sobre todas las cosas, el mundo del conocimiento estaba dominado en ese momento por la escolástica y la gramática más bien era estudiada desde una perspectiva filosófica. Entonces, en su conjunto, estoy resumiendo esto, después les comparto el material, en su conjunto esta era la situación entonces de los estudios filológicos en la Edad Media. Aquí tenemos una cita también de un filólogo, Ludwig Traube. Él decía, Traube, es una cita de Herrero, Traube, el gran investigador de la cultura medieval, afirma que en el medioevo se leían mal los clásicos por la influencia que ejercía sobre los espíritus, sobre las personas, las que se encargaban de estudiar, el alegorismo. ¿Y en qué consistía ese alegorismo? Esa tendencia a realizar ciertas comparaciones. Y todo esto alteraba los textos, ¿no? Alteraban los textos para, digamos, evitar o soslayar obscenidades o expresiones paganas. Es decir, podemos afirmar que los que estudiaban justamente los clásicos lo hacían de una manera tendenciosa y las explicaciones que daban prácticamente también respondía a los prejuicios y a los valores de estos estudiosos. Entonces, haciendo una comparación de repente trivial, es como cuando uno dice, bueno, acá Roabastos, la verdad lo que Roabastos quiso decir con esto es esto y no lo que está escrito, cosa por el estilo, es decir, una interpretación muchas veces tendenciosa de los escritos clásicos. Esto lo dice Traube, ¿no es cierto? Muy bien, pasemos al punto 2. El punto 2 de nuestro tema habla acerca de los instrumentos gramaticales de la Edad Media, es decir, aquellas herramientas utilizadas para los estudios gramaticales durante esa época. En primer lugar, evidentemente están los libros de gramáticas, las llamadas gramáticas. Ahora, en cuanto a la producción de las llamadas gramáticas, que son obras que tratan sobre digamos, esta división o esta rama de la lingüística, encontramos, por ejemplo, que hasta el siglo XI, más bien lo que se hace es una reproducción de las teorías gramaticales de la antigüedad tardía, es decir, de los siglos III y IV. Es decir, que hasta el siglo XI, estamos hablando de los años 1000, seguían reproduciendo teorías gramaticales antiguas como Helio Donato y Prisciano, por ejemplo, que eran gramáticos. Ahora, hay un segundo periodo en la producción de las obras de gramática, que sería hasta el Renacimiento, siglo XV, ¿no? En este segundo periodo, por sobre todas las cosas, los estudios de gramática tenían como propósito sintetizar todos los conocimientos gramaticales existentes. Entonces, la aspiración gramatical, por sobre todas las cosas, era sintetizar la materia. Y ahí aparecen algunas obras, por ejemplo, la obra Grecismus de Everardo de Béthune, que era un poema gramatical latino. Tenemos, por ejemplo, Doctrina para niños, Doctrinale Puerorum, de Alejandro de Viladei. Y en esta obra de Alejandro, justamente él divide la gramática en 4 partes: en ortografía, en etimología, lo que sería la sintaxis,
y también prosodia, cada uno de ellos encargado evidentemente de de una parte de la gramática. Entiéndase que aquí etimología no hace referencia a lo que nosotros conocemos hoy en día, sino más bien hacía referencia al origen y a la formación de las palabras, pero no, por ejemplo, no hacía referencia a un estudio de dónde se originó de repente geográficamente ni cronológicamente. De hecho, en nuestro texto nos dice que la etimología abarca la morfología, la formación de las palabras y también la teoría de los accidentes gramaticales. También a la etimología le llamaban analogía. Solamente en el siglo XIX nosotros encontramos la etimología como la investigación de los étimos de las palabras. Y bueno, lo interesante de esto, por sobre todas las cosas, es entender entonces que en un segundo periodo comienzan a aparecer obras de gramática latina. La otra herramienta o el otro instrumento fundamental de la gramática en la Edad Media fueron los glosarios. Fueron los glosarios, que pueden considerarse ciertamente como antecesoras de los actuales diccionarios, pero aquí, a diferencia de ser un compendio de todas las palabras utilizadas en una lengua, en realidad más bien eran colecciones de palabras poco frecuentes o poco conocidas, y así también ciertas notas que tenían como objetivo aclarar los textos de autores antiguos. Es lo que, por ejemplo, hoy en día se le dice un glosario de una ciencia, glosario histórico, glosario médico, o glosario del fútbol, o glosario de, en fin, de ponerle la ciencia que quiera, ¿verdad? Estos glosarios se constituyeron en herramientas fundamentales entonces para la educación medieval, y estos glosarios se utilizaban, se consultaban en el momento de componer un escrito y así también elegir el estilo del mismo. No se sabe muy bien dónde se originaron los glosarios. Podía haber sido en la España visigoda, es decir, la península ibérica en manos de los visigodos. Podría ser también en la región de Aquitania, Francia, actual Francia, o podría ser también las Islas Británicas. Lo cierto y lo concreto es que en un primer momento estos glosarios en su mayoría eran de autores desconocidos. Pero nuevamente a partir del siglo XI, fijémonos justamente ahí, que en el siglo XI comienzan a aparecer obras gramaticales interesantes, y aquí, por ejemplo, ocurre lo mismo. Comienzan a aparecer glosarios con autores identificados, como por ejemplo del Lombardo Papias. También tenemos del pisano Ugucio, Juan de Génova, realiza un glosario de nombre católico basado justamente en las obras anteriores. Y como les decía, eran colecciones de palabras poco frecuentes o poco conocidas. También hubo otros instrumentos como las enciclopedias, recolecciones de sermones, que eran utilizadas entonces para el estudio y la transmisión de la gramática. Muy bien, como tercer punto, tenemos entonces las escuelas y los métodos medievales. Eh, Esto de un modo bastante resumido, ciertamente debemos decir que la enseñanza durante esa Edad Media se realizaba en las escuelas monásticas, es decir, las escuelas que funcionaban en los monasterios. También podrían ser las escuelas catedralicias, por ejemplo, incluso algunas escuelas municipales y más tarde las llamadas universidades, que al principio eran conocidas como estudios generales, puesto que recién en el siglo XIV surgen la expresión universitas. Ahora, las escuelas monásticas justamente surgen con la aparición de los monasterios católicos en el siglo III después de Cristo. Recordemos que justamente todo
este movimiento monástico se inicia con San Antonio Abad, justamente, y más tarde San Benito es el que le termina otorgando en el siglo VI ya las reglas a los monasterios. Muy interesante, también les compartí eso, un texto complementario al respecto. Lo cierto es que esta educación era justamente para pocos, para muy privilegiados, duraba 8 años y se centraba principalmente entonces en esa disciplina lingüística del trivium, entiéndase gramática, retórica y también la dialéctica. Todo esto como preparación para estudios teológicos. Y aquí hago una pequeña comparación hacia dónde apuntaba el estudio de la gramática y de la retórica, por ejemplo. En primer lugar, fíjense que nuevamente aparecen Donato y Prisciano, gramáticos antiguos, y en ellos se basaban principalmente los estudios de gramática. Los profesores ciertamente podían elegir las lecturas, podían combinar indistintamente autores, épocas. Ciertamente la enseñanza en los monasterios era bastante lenta, no había textos suficientes, recordemos que la transmisión era por sobre todas las cosas manuscrita, y para explicar ciertos pasajes, por ejemplo, los maestros también podrían recurrir a ciertas alusiones históricas, arqueológicas y mitológicas. En cuanto a la retórica que se utilizaba en la antigüedad, eh, relacionándola con el arte de hablar bien, del discurso bello, de la expresión adornada. En este caso, la retórica apuntaba más bien a la redacción práctica de cartas y documentos, puesto que los clérigos se ocupaban de ciertos roles como notarios, secretarios para las curias y magnates, y por lo tanto ellos eran los que elaboraran los documentos, y la retórica apuntaba por sobre todas las cosas a eso, a la redacción práctica, más que a esa redacción, llamémosle de repente, creativa. Y hay ciertos modelos que ellos siguen nuevamente, como Marciano Capella, Frontón, inclusive superando a Cicerón y Quintiliano. Y como les decía, esta retórica que se estudiaba en las escuelas monásticas estaba orientada a funciones prácticas y utilitarias entonces, más que la búsqueda de esa expresión adornada, decorada y el discurso bello. Y bueno, ahora sí, nuestro cuarto y último punto. Solo quiero hacer una presentación general. Les invito para que puedan hacer una lectura. Tiene 15 páginas nuestra bibliografía básica, pero es de una lectura muy fácil. Ya no encontramos expresiones como las de Adrados, que hay varios, digamos, varios vocablos en griego. Es una descripción histórica, más bien la que realiza justamente nuestro autor Herrero. Y el texto complementario es sobre el desarrollo de la iglesia cristiana y el surgimiento del movimiento monástico. Y también de repente, en un momento libre, le podemos dar una lectura. Bueno, ¿quiénes fueron entonces los que realizaron estudios filológicos durante la Edad Media y que con el tiempo van a dar lugar al llamado humanismo? Aún nosotros en esta unidad 5 estudiaremos a Giovanni Boccaccio, Francisco Petrarca, estudiaremos también a Erasmo de Rotterdam, pero de momento, ¿quiénes aparecen como representantes de la filología? Casiodoro, por ejemplo, del siglo VI después de Cristo. Él fue consejero del rey visigodo Teodorico el Grande. Él escribió varias obras, como por ejemplo, y solamente leo la traducción, Instituciones de la Literatura Divina y Secular, que son como orientaciones dirigidas entonces a los monjes para estudios intelectuales y mundanos. En ese libro, en el libro segundo, hace un estudio de la gramática y de la retórica, hace una comparación interesante entre
Cicerón y Quintiliano. También hay un capítulo que se llama de dialéctica, donde expone sus conocimientos de filosofía. También escribió exposición en el Salterio, por sobre todas las cosas centrada en la retórica, de ortografía, que se destinaba para el uso de monjes, para la correcta transmisión de los manuscritos. Este fue el caso entonces de Casiodoro. Esto en España. También tenemos el caso de Venancio Fortunato, en el siglo VI, muere a principios del siglo VII, considerado último de los poetas romanos. Él trabajó en la corte de los merovingios en Francia, fue retórico, también cultivó el género propagandístico, diríamos nosotros, panegírico, en la alabanza de príncipes. Fue un modelo de estilo durante la Edad Media, fue un gran admirador también de la poesía antigua. Entonces, otro de los representantes fue en este caso Venancio Fortunato. Esto estaríamos ubicando su actuación en Francia, de los merovingios, que es la etapa previa al periodo carolingio, ¿no? También tenemos el ya mencionado San Isidoro de Sevilla, un santo para la Iglesia Católica, que operó por sobre todas las cosas a finales del siglo VI y principio del siglo VII. Se considera también modelador de la cultura medieval. Escribió una monumental obra titulada Etimologías, una enciclopedia de todo el saber antiguo y también la obra más leída y consultada durante la Edad Media. ¿Con qué podemos relacionar actualmente? Y quizá podríamos relacionar de repente con las enciclopedias en línea, ¿verdad? Una Wikipedia de repente de esa época, ¿no? Sin entrar a juzgar evidentemente la, la validez de todos los artículos presentes ahí, pero por sobre todas las cosas lo que quiero hacer entender es que era una obra sumamente consultada. Era una enciclopedia. También tenemos trabajos filológicos de él, como por ejemplo sobre las diferencias de palabras. Fíjense que él realiza una especie de diccionario de sinónimos. De Differentis Verborum es el diccionario de sinónimos. Y también dos libros más sobre sinónimos, como por ejemplo Liber Lamentationum, un libro de lamentaciones se traduce esto, porque realmente era una mezcla, dice, de gramática y un tratado de piedad. San Isidoro de Sevilla. Hay más información al respecto en nuestro texto. Tenemos también el caso acá de Aldelmo. Este sí, ya en la región anglosajona, primer representante, fundador de la cultura latina anglosajona. Él era partidario justamente de la idea de que las artes son necesarias para comprender la Biblia y que solamente como instrumento para esa comprensión deben estudiarse la gramática y la métrica. Es decir, solamente con esa intención. Esta es una postura que posteriormente Beda, el llamado el Venerable, sigue. Justamente nuestro siguiente representante, Beda, continuador de la labor de Aldelmo, profundamente influido por los clásicos profanos, escribió Historia eclesiástica de la nación inglesa, escribió una obra filológica, como por ejemplo en este tratado de diagramas y tropos. Para los jóvenes alumnos de la abadía, compuso un tratado de ortografía, en este caso así se lee, ¿no? Se entiende que es sobre ortografía. Explica entonces ciertas palabras por orden alfabético, así como el género de los nombres, la etimología, sus variantes ortográficas, etc. Interesante es leerlo un poquito más a Beda el Venerable.
Tenemos el caso de Paulo Diácono. Esto lo relacionamos mucho con el periodo carolingio. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo VIII, por sobre todas las cosas. Su actuación, escribió Historia de los Lombardos. También hizo otros estudios, como por ejemplo un compendio. Fue uno de los gramáticos italianos que Carlomagno justamente hizo pasar a su corte para la reforma de la enseñanza. Carlomagno trabajó bastante la cuestión de la educación a través de sus llamadas escuelas palatinas. Tenemos también el caso de Alcuino de York, que fue discípulo de Beda, maestro del propio Carlomagno en la escuela palatina justamente. Escribió 300 cartas, más de 300 cartas sobre literatura y educación dirigidas al emperador y a varios papas. A través de él lo conocemos justamente a través de estas cartas, sus aportes. También tenemos el caso del Rabano Mauro, finales de, bueno, esto actúa por sobre todas las cosas en la primera mitad del siglo IX. Hizo comentarios diversos de los libros del Antiguo Testamento. Escribió una obra enciclopédica llamada De Universo, 22 libros, basada en las etimologías de San Isidoro. También escribió una obra, Ejercicio del arte de la gramática. Y bueno, también tenemos, y ya terminando, a Servato Lupo, siglo IX, hace una importante contribución filológica también. Se le considera era un verdadero predecesor del humanismo renacentista, Servato Lupo. Y tenemos el caso de Gerberto de Aurillac, Papa Silvestre II, justamente en esa transición del siglo X al siglo XI. El primer milenio se cerraba. Dice, se preocupó de recoger y transmitir manuscritos. Y a él, a Silvestre II, justamente se debe la conservación de los discursos de Cicerón. Estos fueron entonces algunos de los representantes de la filología, es decir, personas que han realizado estudios cercanos a la filología. No, habíamos dicho justamente al principio que no eran estudios filológicos stricto sensu, pero se acercaban bastante a dichas obras. Y sus aportes fueron fundamentales para la transmisión de las obras clásicas, tanto de los griegos como de los romanos. En el caso de los griegos, en su traducción al latín, ¿no? Y bueno, llegamos así a la parte final de nuestra clase, agradeciéndoles nuevamente la presencia. Da gusto tener un receptor al otro lado de la pantalla. Y bueno, estamos aquí entonces para compartir algunos pareceres, algunos comentarios para ir cerrando nuestra clase. Edgar. Por lo que pude ir analizando estos, digámosle, escritores y estudiosos de la época, lo que básicamente iban haciendo es recopilar información, ponerlo en contexto como para explicar, por decir así, explicar hoy lo que pasó hace 100 años atrás. Solamente que ellos tenían la peculiaridad de que el estudio no era solamente del texto, sino que juntaban toda esa información para poder interpretar, digámosle de cierta manera, cosa que mucho de lo que leemos hoy día, y bien diste como ejemplo Augusto Roa Bastos,
Por ejemplo, si yo quiero leerle a Augusto Roabasto el trueno entre las hojas y tengo que leer un poquitito antes, unos 5 o 6 libros previos para poder comprender mucho de lo que él escribe dentro de ese texto. Entonces, más o menos la misma situación tenían estos autores, estos estudiosos de la época, como para poder llegar a, no sé si decirle traducir, pero por lo menos poner en contexto lo que los otros estaban queriendo decir. Sí, y entender también que por sobre todas las cosas tenían fines pedagógicos, ¿verdad? Es decir, estas obras eran analizadas, estudiadas con fines pedagógicos y por lo tanto esos estudios, como decíamos, eran más bien herramientas, a su vez otra vez más adelante para la comprensión o la interpretación de la Sagrada Escritura, porque no debemos olvidar que estos estudiosos guardaban una estrecha relación justamente con la Iglesia Eran católica. monjes. Exacto, sí. Papas inclusive, ¿verdad? Y bueno, yo les invito a que le den un poco, como le decía, la lectura a este texto. Pero básicamente les presenté las principales informaciones al respecto. Kimberly, de repente, algunas palabras si estás allí, de repente, si estás en condiciones de hablar. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches, Edgar, compañero, ¿qué tal? No, yo creo Buenas que lo noches. más importante el mayor acontecimiento que podemos rescatar de la época medieval es el surgimiento de las universidades. Yo creo que eso es muy importante debido a que justamente en ese tiempo se estaba viviendo una escasez de obras literarias, de obras científicas. Entonces yo creo que estas personas que decidieron fundar las universidades justamente, fundaron para poder encontrarse en un lugar donde puedan justamente discutir estos temas que para ese tiempo estaban en falta, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante que puedo rescatar y de la filología, obviamente, su gran contribución para la historia clásica, de la literatura, de la ciencia, ¿verdad? Porque gracias a, a estos compendios o a, esta, o a estas obras cronológicas que hicieron estos filólogos, tenemos acceso hoy en día a obras clásicas como a las obras griegas, a obras filosóficas, etcétera. Así es, Kimberly, así es. Y recordar también que todo esto se da en un contexto, lo de las universidades, digo, ¿verdad? En un contexto del florecimiento del humanismo. Y justamente es una época, siglo, siglo XIII por sobre todas las cosas, ¿no? Siglo XIII, XIV, posteriormente, una época caracterizada por un interés aún mayor por estudiar la cultura greco-latina, entiéndase a través de sus obras, ¿no es cierto? Bien, y bueno, ¿les parece si vamos cerrando por aquí nuestra reunión, agradeciéndoles una vez más su presencia y deseándoles muchos éxitos y que sigan estando muy bien? Y como les decía hace rato en el grupo, aún tenemos tiempo. A lo mejor este cuarto trabajo lo que sí me va a exigir que cierre ya en esos días posteriores, porque ya debo presentar la planilla definitiva para la habilitación correspondiente. Así que tenemos todavía un par de semanas para cerrar con los trabajos. Pero llegaríamos probablemente hasta la clase 16 de nuestra asignatura. Seguiremos conversando. Gracias, profesor. Gracias Buenas por la noches. presencia. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.